gusta. Me hace sentir completo, me hace sentir que tengo amigos, me hace sentir que tengo gente que me ama, ¿ok? Y que tengo un trabajo en el cual si nada más pinto y hago bla bla, Y también seré tiene un campeón. A veces. Bueno, Pero no hay opciones de sexo raro en los Sims. ¿no puedes tener sexo gay? Sí. Sí puedes. Ok. Solo nada más es como se meten a la camita y nada le hacen y ya. Ah, bueno. Y no es muy divertido. Entonces, ¿por qué lo juegas? No, o sea, el sexo no es divertido en los Sims, el resto Ok. está bien. Ok, bueno. Me hace sentir completo, es como un día más en la vida de un Sim. Y él es feliz. Porque yo no soy feliz. A mí voy a empezar como con una SMR. Ujú. Pero también ayudan. Hola. Pornography. De pornography. Les he comentado que me cagan. Me super cagan los ASMRs. Bueno, ya no. Hola, ¿qué tal? Ay, Bienvenidos. gritaste. Esto va a ser un putazo. Bienvenidos a Popnography, el podcast que solo graba cada 8 meses, pero esos 8 meses valen la pena a veces. Les habla Enrique Bordón. Y Ruth Pérez. Y eso fue una SMR de Popnography. Y eso fue un breve ASMR de Popnography. Porque el día de hoy queremos sentirnos cercanos a ustedes. Creo que esto sale el 14 de febrero. Ah, espero que sí. Espero- Feliz Día del Amor y la Amistad. Feliz Día del Amor y la Amistad. Espero compren sus chocolates y se los den a su perro. No. O se pongan pedísimos, eso es mejor. Es lo que voy a hacer yo. ¿Quieres celebrar eso? Sí. Aún así me voy a poner pedo. Ay, Nada más. ¿puedo ir? Cualquier cosa para ponerte pedo es buena idea. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es oportuno que salga el 14 de febrero, porque si bien no es romántico, es algo que normalmente la gente conecta con el romance y la feminidad y los temas rositas. Y el amor. Y el amor. Y yo culpo de eso de mi esposo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque sí, porque me cae mal. Pero no tiene nada que ver. Él hizo la. Bueno, ya lo revelaste. El día de hoy vamos a hablar del cine musical. Y también un poquito del teatro, pero más del cine. Vamos a hablar de las razones por las que existe, las razones por las que ya no se usa demasiado. Y también los verdaderos significados, los significados secretos del género musical. Ajá, sí. Y por qué no empezamos con un musical que salió recientemente. Y ustedes van a decir, eso no es un musical. Pero sí lo es. Sí lo es. De verdad. De verdad, sí lo es una película de baile, es una película Con buena música. con mucha música, buena música, no sé si es un jukebox musical, pero es un puto musical. Vamos a hablar de Clímax, por favor. ¿Por qué no? La experta en Gaspar no es residente. Ruth Pérez, residente. No, o sea... Clímax. Bueno, Clímax es una película que, si no mal recuerdo, salió originalmente en noviembre del año pasado, 2018. Pero en México apenas llegó en enero. Y pues es muy interesante porque es una película que, según yo, él dice que son hechos reales, pero ya lo investigué y creo que no fue, o sea, objetivamente no fueron hechos reales. O sea, sí pasó. Sí, sí hubo un momento en el que una academia de baile rentó una cabaña y alguien le puso drogas a la bebida y entonces hubo mucha loquera.
pero todo lo que añade Noé sí es como inventado. Es como un hecho real con licencia artística. Es una excusa. Ajá, exacto, es una excusa. Pero bueno, lo interesante de esta película, o sea, si vamos a términos generales, tiene buena música, es muy el estilo de Gaspar Noé, es muy violenta, no en el sentido de, sí hay violencia, pero muy violenta en el sentido de la manera en la que Gaspar Noé construye su cine, siempre ha sido como muy fuerte, muy violento, hay pocos descansos, hay pocos momentos donde puedes llegar a sentirte como tranquilo, en realidad todo el tiempo hay como esa tensión. Uh-huh. Y de hecho usa símbolos muy obvios para como el descanso y el... O sea, toda la escena es roja y después se mete en un cuarto y es verde y es el cuarto verde, ¿entienden? Green Room, el cuarto de descanso de los artistas. Pero aparte de eso, o sea, esos momentos sí son muy pocos y aún dentro de esas zonas hay momentos muy fuertes, ¿no? Uh-huh. Donde todavía hay como esa tensión y se mantiene. O sea, a pesar, tú sabes que en realidad esa tensión sigue ahí. Eso fue como muy bueno y creo que es algo que Gaspar Noé siempre ha podido hacer. Y bueno, pues ese es como, digamos, una reseña. Pero ahora vamos a hablar un poquito de lo que pasa. Espera, yo tengo una queja sobre el clímax. Uh-huh. Que fui al estúpido Cinépolis a verla porque era el único lugar en donde estaba y el sonido era tan fuerte, o sea, entiendo, es una película con música de tecno, sí, noventero. Por supuesto que va a estar fuerte, pero es como, o sea, no es lo mismo. O sea, de que un sonido esté fuerte no es lo mismo a que lo pongan hasta su puta madre. Y en una sala o sea, súper chiquita. En una sala pequeña, entonces sí salía así como... No sé, por supuesto que les ha pasado que salen o tienen alguna explosión cerca del oído o escuchan algo muy fuerte y el resto por un rato se escucha... Y eso es una frecuencia que jamás van a poder volver a escuchar. Se escucha como un silbato de perrito. Y eso es eso es un mensaje. Y eso fue lo que me pasó con Climax. Estaba tan mal puesto el sonido que literal tuve un problema del oído como por un par de días. Así que eso fue divertido. Tengan cuidado porque, y también, pues, obviamente, como paréntesis hay que hacer un llamado de atención a los cines, ¿no? Porque últimamente están... Y esta pirata, que chinguen a su madre. Están haciendo muy poco para mantener como la película. Y digo, yo sí soy como muy del team Almodóvar, en el que se dice que pues una película hay que verla en el cine, pero la verdad es que últimamente he tenido, no siempre, pero muchas veces he tenido muy malas experiencias estando en el cine. Una mala ecualización, un mal cortan las películas, o sea, realmente están haciendo un muy mal trabajo. Creo que el único lugar donde siempre que voy las películas están bien son la Cineteca, pero pues la Cineteca son expertos, son subsidiados. Sí, y tienen respeto por las películas también. Entonces, como cuando fuimos a ver Black Panther y no tenía sonido. Ajá, fue como la cosa más extraña. Fuimos a ver Pantera Negra ya en febrero. Eso fue así. Ajá. Y fue bien raro porque ya habíamos ido a verla. Ya reconocíamos la música, o sea, ya nos la medio sabíamos. Yo ya me sabía el disco de Kendrick Lamar. Es excelente, pero fuimos porque nos gusta mucho la película y la fuimos a ver antes de que saliera de los cines. Pero fue la cosa más extraña porque cuando fuimos, algo le hicieron a la ¿qué decir? A la cinta o yo qué sé. No tenía música. O sea, se escuchaba todo, las explosiones, los efectos especiales, todo, pero la música no estaba. Estaba sin música. Hasta las escenas de acción, que ven que siempre tiene música, ya sea de Kendrick Lamar o alguna composición de Ludwig Göransson, nada, sí, absolutamente nada. Entonces fue una experiencia muy extraña y que tal vez solo nosotros hayamos podido
experimentar, ver Black Panther muda, pero fue una experiencia interesante. Nada más voy a Imagina decir Black Panther en cine de los 30 así mudo, ¿no? No, y así nada más sale Killmonger y luego una pasada, This is your king. Ah, sí. Killmonger. This is your king. Sí, pero sí, bueno, ese fue como el paréntesis de que hay que, tanto como nosotros como espectadores, tanto como los cines como proyectores, pues deben tener un poco más de cuidado, ¿no? Con la manera en la que proyectan las películas, porque la verdad sí, pues no está padre. Bueno, dejando de lado ese paréntesis. Regresando a Clímax. Yo creo que lo interesante de la película no es tanto sus escenas de bailes, que son lindas, están padres. La escena, ¿no? La escena de baile es muy bonita y no, sí hay varias. De hecho me gustó más la que está como al medio de la película cuando está como la cámara desde arriba y estuvo muy linda, estuvo genial. Pero spoilers para todas las películas que vamos a discutir. Pero para mí lo interesante de Clímax y de todas las películas que vamos a discutir en su podcast Pornography es la metáfora. En ese sentido, Noé sí usa una técnica muy parecida como lo que hizo Aronofsky con Mother. Como en Mother, que absolutamente todo es una metáfora, o sea, una cosa representa uno, Javier Bardem es Dios, Jennifer Lawrence es la madre tierra, etcétera, 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 etcétera. No voy a volver a hablar de Mother. Clímax hace algo muy parecido, solo que en vez de usar la mitología bíblica, más bien está hablando de Francia y de cómo Francia existe como parte de la Unión Europea y cómo pues la intervención de la Unión Europea y cómo todo eso ha sido una especie de alteración total al ecosistema. Me van a decir, Enrique, estás loco, ¿cómo crees? Nada más bailan, se alocan y es toda una metáfora de la muerte, lo dice en la película. Ajá, soy Mickey Mouse. Porque Mickey Mouse es tu crítico más acérrimo. Por supuesto. Y pues no, o sea, sí, Gaspar Noé pone sus Ya sabemos que te cagan las cosas fuckboys. Me caga como las cosas como medio chaquetas la muerte es tan gloriosa. Y es como, qué hueva. Pero siento que Gaspar Noé hizo un mejor trabajo intentando hablar como de la situación de la nación que sus metáforas fuckboy para impresionar niñas. ¿No has visto otra película de Gaspar Noé? No ya sé, pero pues esta me molestó eso, así que no me importa. Pero es que las otras también tienen otro sentido, claro que obviamente, pero es que o sea... Sí, pero esta tiene menos que ver. O sea, era un tema y después fue otro. Sí, pero a lo que me refiero en todo esto es que, pues, o sea, que los fuckboys, güeyes que les gusta el cine Starter Pack, les gusten las películas de Gaspar Noé, no es culpa de Gaspar Noé. No, ya sé, una no es la culpa de la otra. Gaspar Noé es mucho más inteligente que sus fans. Pero por eso siento que sus mensajes fuckboy esta vez fueron como fueron un engaño. ¿Como una broma? Ajá, como un chiste. Pero es que justamente yo creo que Gaspar Noé tiene como esta idea, o sea, dentro de sus diferencias, porque no creo que sean lo mismo. Gaspar Noé hace un poquito lo que hace Lars von Trier, se alimentan de la polémica, se alimentan de como la idea de fuckboy, se alimentan de, soy tan rebelde, se alimentan de esas cosas para poder hacer sus películas, como darles publicidad, pero al fin y al cabo la película es totalmente de otra cosa. Otro tema, sí, bueno, al menos quiero creer que es lo que ocurre con Clímax, porque volviendo al hecho de que es una metáfora de Francia, igual me dicen, no, estás loco, eso no puede ser, pero creo que es muy obvio, ¿no? O sea, la película empieza diciendo una película francesa orgullosa de ser francesa. Y luego, digo spoilers, pero una mujer alemana que se parece a una versión en bikini de Angela Merkel, más joven, menos fea. Y que es la que al final es la que provoca toda la situación. Ajá, pone un químico alterante que destruye a todos los personas que hablan francés en esa sala. Y se muere un niño
Y es como... ¡oh, y al primero que sacan es al... Y al primero que sacan es al musulmán. Ajá, o sea, hay como una situación acá muy fuerte. Y el nazismo, ¿no? Que también esa imagen del nazismo, Ajá, del güey nazi es como bien clara. hay un escuincle machito patético que quiere hacerse el más fuerte que todos los demás y terminan apuntándolo como un nazi y marcando lo patético que es. Y hay un niño rico gay que está intentando congraciándose con el macho, pero termina quedándose con el hombre grande. El Estado, que es el que pone la música. Y la señora que es la jefa de todos no puede poner nada bajo control y termina llorando en una esquina. Hashtag Emmanuel Macron, @Emmanuel Macron. Entonces, sí es sobre Francia. Es que es muy claro, digo, puede ser, y voy a decir esto para a lo mejor hacer un puente con la siguiente película que vamos a hablar, pero es muy claro sobre todo por el hecho de que Gaspar Noé es un director que es muy burdo. O sea, burdo no significa malo, burdo... Obvio. Ajá, no, pero me refiero a burdo en el sentido de que no es sutil en sus metáforas, no construye de esa manera, sino que son cosas que están puestas ahí. No quiere decir que sea malo, de hecho eso es lo interesante, eso es lo que hace tensa la película, eso es lo que hace como dura la película. Y yo más que ponerlo, pues yo siempre he pensado en Gaspar Noé como un director punk, como el director estilo punk, ¿no? O sea, como yo diría más bien que es Danny Boyle, pero continúa. Sí, pero me refiero, porque todavía Danny Boyle tiene o Derek Jarman, más bien Derek Jarman. Tal vez, pero todavía ellos tienen un poquito más de la construcción, un poquito estilística, ¿no? Derek Jarman, ¿no? Tener como esa idea, y Gaspar Noé realmente es como, o sea, voy a repetir lo que siempre digo, pero es como agarrar recortes de revista, ponerlas en una hoja y hacer un cartel punk. De hecho, ¿no? pues eso es lo que hace con sus arreglos tipográficos, ¿no? Ajá. O sea, cuando presenta la película, cuando presenta a todo el equipo técnico, lo presenta de esa manera. Ajá, exacto. Entonces, creo que también la forma en la que Gaspar Noé construye esto es de una manera muy burda, y entonces las metáforas son muy claras, no hay sutilezas, o sea, son como... Son duras, son en tu cara, o sea, sí. Dura y en tu cara, muy bien. Ajá, exacto. O sea, es que literalmente Gaspar Noé es así. Sí, ya sé, ¿no? es un pene, es un macho absoluto. Y es además chistoso porque, bueno, haciendo un puente para la siguiente película que vamos a hablar. Muchas. Que es Suspiria. Suspiria, la nueva, el remake de Luca Guadagnino, 2018. ¿Por qué no mismo formato? Ruth, ¿qué opinas de Suspiria? Pues mira, yo era súper fan de la película de Dario Argento, era como una de mis películas favoritas. Y a mucha diferencia de lo que dijo Dario Argento, que Dario Argento sí le molestó, no le gustó como el remake. A mí me pareció una forma interesante de retomar una historia. Sí, es muy diferente y son dos películas diferentes y es totalmente una posición, o sea, son historias totalmente diferentes, pero me gustó bastante la manera en la que utilizó Guadagnino el tema original. El básico, lo básico del tema original para abordar, ¿no? Otra película que habla sobre... Suspiria es... muy larga. Muy larga, para empezar. O sea, son 6 actos, 6 capítulos de una película de como 2 horas 40, 3 horas. Como todas las películas de Guadagnino. Sí, Guadagnino hace películas muy largas y de hecho sí siento que está un poquito fuera de control. Pero... yo sé que es una buena película. O sea, la vi... la acabé de ver y dije, esto es buen cine. No sé si me gusta, pero la respeto. Es como cuando a alguien no te gusta y es así como de, no me gustas, pero me caes bien.
O como alguien que no te cae bien, pero sabes que es una buena persona y dices, bueno, no me voy a meter contigo, ¿sabes qué? Nos tomamos la mano, eres una buena persona, te respeto, pero no me caes bien. Esa es como mi relación con Suspiria 18. Es muy, o sea, veo la 18. 2018. Ok. O sea, veo la realización y hay cosas como muy interesantes. Por ejemplo, no usa la misma paleta de colores de la Suspiria original, que era como vivir dentro de unos Skittles cubiertos de sangre. Pero usa... Ay, a mí también. Usa esa misma paleta, pero en colores muy, muy, muy apagados. Es decir, o sea, ves los azules, los rosas, ves los naranjas, pero están todos como deslavados, sucios, desgastados de una forma u otra. Y eso me parece un tributo interesante. Todas las actuaciones son wow, o sea, Tilda Swinton, carajo, como no la nominaron absolutamente nada. Es una mentada de madre que no esté nominada pues es que a algo. Suspiria es una película demasiado pesada. Y además es una película que es como quejarte de que Clímax no esté nominada. Aún así me quejo de que Clímax no esté nominada. nominada. O sea, lo entiendo, pero sabes que son esas películas que nunca van a nominar. Sí, es verdad. Porque no funcionan, no están dentro. O sea, por ejemplo, una película francesa orgullosa de serla no va a ser nominada a un premio de la Academia. Bueno, sí, ya luego hablaremos de las nominadas a los premios de la Academia. Sí, bueno. Tal vez en otro episodio. ¡Deja de hacer eso! Y Ahí se ve tu marca. Y sí, o sea, y le debemos una disculpa gigantesca a Dakota Johnson. Yo ya puse en mi top de películas a Malos Ratos en el Royal, que es una excelente película, y sale Dakota Johnson ahí haciendo de un papel muy, muy, muy divertido. O sea, yo la quiero mucho, Dakota. Aunque haya salido en 50 Shades of Grey, es como, no me importa, es como estarle... Yo ni siquiera recordaba de dónde era. O sea, yo decía, yo sé que te conozco, pero no sé de dónde. No, yo sí la vi, o sea, sobre todo por la voz, porque tiene una voz bien... Tiene una voz bien apagadita, pero No, y se rifa bien cabrón en las escenas de baile. Ajá, además baila impresionantemente, o sea, Dakota Johnson es una actriz súper completa y la respeto muchísimo. Toda la película es como, o sea, la respeto muchísimo. Sé que aquí hubo una realización impresionante y crearon una obra que se tiene que enseñar, o sea, en las clases de cine, o sea, deberían poner Suspiria, las dos. Pero no sé si no la disfruté, vamos. Es que o sea, no fue como, qué padre, fue como... A mí me pasó que fue muy, muy larga. Pero fue un momento muy largo, disfrutable. No fue como, o sea, y voy a decir esto y es la primera vez que digo la opinión porque hace un buen que no hacíamos el Popnography, pero no fue como cuando vi First Man, que First Man estuve... ¡Oh, First Man! que estuve 2 horas, las 2 horas que dura la película, así como de, en serio, o sea, ya tenía media hora y yo así como de, ya quiero que se acabe. Sí, sí. No, o sea, Suspiria sí me cansó. Siento que Suspiria no es tanto de que te canses, sino que siento que a la mitad deberías hacer como un corte, ir por palomitas y al baño y regresar. Suspiria es una muy película larga. que necesita así desesperadamente las políticas de cine vieja de un intermedio. Sí. Y no solo por el hecho de que sea larga como la chingada, sino que es demasiado información. Demasiada información y justamente poniendo una contraposición con Clímax, que volvemos a retomar la idea de que pues Suspiria y además fue cagadísimo, ¿no? Porque la vimos una detrás de la otra. O sea, creo que fueron 4 días de diferencia. Uh-huh. Y es también, Suspiria es muy claro que de lo que se trata es sobre la nacionalidad, pero esta vez alemana. Bueno, pero que además es bien interesante como el hecho de que 2 directores de origen italiano, ¿sí? Bueno, Dario Argento y Luca Guadagnino. Ajá, Pensé que hablabas de Gaspar Noé. No, 2 directores de origen italiano utilicen la ciudad de Berlín y sobre todo ya en el segundo caso de Guadagnino, que pone la ciudad de Berlín para exponer lo que sucede después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No, bueno, la primera Suspiria no es en Berlín, pero sí es en Alemania. Pero en Alemania, ajá, ¿no?
o sea, que utilicen Alemania como el punto, siendo que los son italianos, ¿no? O sea, es muy interesante el hecho de que haya tomado tanto acercamiento a estas ciudades. Obviamente en la Suspiria original hay otro tipo de acercamiento porque no se trata de lo mismo. Ajá, es más, tiene más la obsesión con lo sobrenatural, ¿no? Ajá, pero es interesante y sobre todo aquí también es otro lugar donde es súper literal, súper literal la razón por la que se está haciendo. Y como tú te quejaste de los fuckboys, ajá, así, por supuesto. así yo me voy a quejar, por ejemplo, en este caso, y no voy a darle la culpa a Guadagnino, sino justamente a las interpretaciones, que es lo mismo que pasa con Gaspar Noé, que sí hay mucha apertura de decir, güey, es que no mames, está hablando de los Illuminati, ¿no? Ah, o sea, sí. O sea, porque obviamente, es que Guadagnino fue súper, a la diferencia con Noé, fue así tan sutil que cada cosa que sucede, cada elemento que pone, cada cuadro que tiene, tiene un significado. Es un elemento, a diferencia de Noé, que literal puedes dormirte 20 minutos y todavía tener como una seguimiento más o menos o sea, lógico. Siento que en el caso de Noé, lo que tiene es que sus metáforas son muy monolíticas, son como, esto es esto, y esto funciona así, y esta es toda la interacción. O sea, tienes que conocer a los personajes y ya el resto de la película sí va a funcionar. Ajá, sale sola. En caso de Guadagnino, lo que sucede es que cada cuadro es como si tuvieras que analizar cada cuadro como si fuera una pintura. Muy cabrón, ¿no? Y detalles de los diálogos. Entonces yo creo que por eso también es cansada, ¿no? Sí. Cuando ya sabes que, cuando ya empiezas a tomar esta idea de que cada cuadro hay un chingo de símbolos, cada cuadro tiene como... hay una lectura específica por cuadro, yo creo que eso se vuelve un poco cansado después de, porque son tantas cosas. Casi 3 horas de eso, ¿no? Sí, son casi 3 horas de estar como completa y totalmente concentrado en el cuadro que tienes enfrente. Y bueno, al final Suspiria, su mensaje no es simple, pero sí está, sí lo puedes simplificar de una forma muy sencilla, es decir, o sea, intentan como, bueno, lo que hacen aquí es tomar a Berlín, tanto como símbolo como y a la academia de baile como representante de Berlín más grande, es decir, o sea, es una casa de baile con dos maestras que son las líderes y están peleando por la supremacía. Una es como una gran maestra de baile, la otra como que vigila nada más desde atrás de cortinas de hierro. O sea, una es occidente, otra es oriente. Claro. Y las dos están peleando sobre cuál va a ser como la madre Suspiria. Que son brujas, spoilers de Suspiria. Y están intentando invocar a una madre superiora de gran poder y etcétera. Y entonces aparece el personaje de Dakota Johnson y todos creemos al principio que ella es nada más como una convertida y está como muy... Una víctima, o yo más que víctima pensé que ella era como una persona muy encantada con la idea de ser una bruja, porque en flashbacks ponen que ella era como abusada y que sus papás eran súper cristianos y lo que sea, entonces ella encuentra liberación en ser bruja y en realidad pues ella es la madre Suspiriorum y entonces mata a todos y todo explota y todo es color rojo y entonces ninguna de las dos casas de mujeres es la real, sino el pueblo alemán. Estábamos esperando a la madre patria. Claro. Es simple, no. Aparte, pero te toma 3 horas de estar así. Sí, ¿no? Y además como, pues la verdad es que Guadagnino, yo creo que desde Call Me By Your Name, claro que Call Me By Your Name tiene otra forma, pero sí. Guadagnino es un director muy racional, muy mental, muy tonal. Ajá, o sea, y yo creo que está bien, a mí sí me gustó Suspiria. Yo sí diría, la verdad es que si la quiero volver a ver, pero la próxima vez que la vea va a ser en 2 partes, no la voy a ver. Muy cabrón, no mames. No la voy a ver toda seguida, pero además yo creo que para que te guste el cine guadagnino, porque desde Call Me By Your Name se nota, o sea, desde Call Me By Your Name, donde está haciendo como, por ejemplo, todas estas metáforas con el duraznito, y todas estas relaciones que está haciendo, te das cuenta que es muy metafórico, más que metafórico, es muy simbólico.
Entonces, sí tienes que tomarte como tu tiempo, sentarte y analizar lo que está haciendo Guadagnino. Sí, es muy europeo en ese sentido. Entonces yo creo que Guadagnino no es un director y regresando a la idea de por qué no van a nominar a Suspiria a un Oscar o a un premio así, es porque Guadagnino es demasiado denso. Es muy denso. Es muy denso. Call Me By Your Name tenía la posibilidad de ser nominada. Fue nominada. Ajá. Por pues ganó a mejor adaptación. A mejor guion adaptado. Pero yo creo que tuvo la oportunidad de ganar porque era una pieza muy... No era un tema muy cabrón, o sea, era como un romance. O sea, que no significa que no sea importante, sino que no había como todo este simbolismo tan pesado. Tan pesado, sí. Y lo que me parece interesante de Guadagnino es como no le da miedo como dedicar 15 minutos así completos de escena, nada más a poner tono. De realmente usar como momentos, pedazos muy grandes de la película, simplemente para colocarte en un espacio. O sea, hay escenas de Suspiria que un editor más hollywoodense así, completa. Y podría reducir a Suspiria a una película de hora 40 sin pedos, así, sin pedos. Pero lo interesante de Guadagnino es que no lo hace. Y que usa este largo exorbitante para expresar algo más, no es como Clímax, que Clímax... Sí, no es tan dinámico, también es importante, ¿no? Hay una cierta lentitud, pero no una lentitud como de, ya sabes, así, es que está muy lenta, quiere decir que es aburrida, sino lentitud en el sentido de que se toma su tiempo para colocar cada cosa en donde debe ir. Sí, no, Gaspar no es como hacer carne en un volcán, o sea, sí. Y se prende toda. Y Guadagnino es servir con agua tibia, o sea, toma mucho tiempo, pero llega. Y bueno, ¿por qué estamos, hablamos de Clímax y hablamos de Suspiria, porque eran como los últimos dos exponentes, pero prometimos que íbamos a hablar de musicales y estos cuentan, bueno, Suspiria ni siquiera cuenta, Suspiria es más bien una película de terror con baile. Es que es complicado. Es complicado, claro, los géneros están hechos como para romperse, ¿no? O sea, pero ¿por qué dijimos que íbamos a hablar de musicales? Porque, querido escucha, y el que me está viendo, es porque notamos una especie de constante al ver los musicales. Y no solo nos referimos a Clímax y Suspiria, nos referimos a Across the Universe, Chicago, Cabaret, West Side Story, etcétera. Vaselina. No, claro. Casi incluso, todos los musicales. Incluso hasta podría ser The Sound of Music. Incluso tal vez, maybe, pero Ruth se va a enojar, La La Land. Que todos los musicales, a pesar de lo que popularmente se cree, no hablan en realidad de romance. O sea, sí, pero no es de romance y todo ese tipo de cosas, sino realmente lo que están haciendo es exponer hablar de un momento. De una situación social muy fuerte. Así como la ciencia ficción habla sobre los límites de las sociedades, ¿no? Por ejemplo, el cyberpunk. Y más bien como cuestiones humanas, ¿no? Ajá, sobre el Estado, sobre la filosofía, sobre las ideologías. Sí, así como la ciencia ficción se dedica a preguntarse qué pasaría con la naturaleza humana si X, Y o Z pasaran. O así como si como el terror se pregunta acerca de los problemas internos, ¿no? Ajá. Las preguntas internas de las personas. Pues los musicales tienen también su razón de ser. Una forma de explorar las injusticias sociales desde un punto de vista ya sea marginal o no, pero si se dan cuenta, casi cada musical funciona como una exploración social de lo que está pasando. Es decir, Cabaret es una exploración social de la Alemania nazi. Pre-nazi y nazi. Clímax es una exploración metafórica del pueblo francés. West Side Story, Amor sin barreras, es una exploración de las pandillas y de la migración en Nueva York. Across the Universe es una gran película para empezar.
pero también es sobre la época De los 60s. de Vietnam, de la juventud, de todas estas imposiciones y los cambios políticos. Y lo vemos incluso en el teatro, lo vemos con Hair, lo vemos con Rent, aunque Rent sea pésima, lo vemos Hasta con Hairspray. Con Hairspray, aún... Hairspray es súper social, aunque tenga una metáfora de la salvadora blanca gordita que viene a arreglar todos los problemas de los negros porque ella es increíble y baila el cha-cha-cha. De todos modos tiene una conciencia social. Y Chicago, ¿no? Chicago con esta idea de los medios de comunicación y de cómo y es un momento social también muy importante, ¿no? Porque estamos hablando de momentos donde los medios de comunicación tuvieron mucho impacto dentro de las políticas públicas de Estados Unidos. Exactamente. E incluso La Jaula de las Locas, que en su también. versión en cine no es un musical, pero originalmente... La versión gringa, porque la francesa creo que sí es musical. Ok, sí, la francesa sí, pero que en la versión gringa, dirigida por Mike Nichols, fotografía de Manuel Lubezki, súper película. No es un musical en todas las de la ley, algo así como Suspiria. O sea, hay números musicales, pero no es súper musical. La versión de teatro sí es un musical, en todas las de la ley. Cantar, bailar, diegético, no diegético, etc. Y también es una exploración social de lo que era ser de la homosexualidad. Sí, y del drag. Y además de la homosexualidad en una época muy específica. Porque como decíamos, acabamos de ver, como decíamos, o sea, es muy diferente. La película es muy específica de la época, por ejemplo, Clinton, ¿no? O sea, y que es bien interesante cómo justamente se van intercambiando y cómo cada una de estas películas al fin y al cabo termina siendo un retrato de las situaciones políticas de donde se va haciendo. Ajá, incluso películas no tan obvias como Moulin Rouge o All That Jazz también tienen una forma de hablar de la sociedad. Julieta. Que bueno, eso no es tanto un musical, pero sí están hablando de un momento y de un lugar. Y sentimos, fue la teoría de ambos, nuestro bebé. Ajá. Es que ese es el verdadero objetivo del musical. Explotar y explorar las injusticias sociales que ocurren. Y las políticas. Ajá, el sistema político. Y el sistema político a través de un medio que sea más afable y más accesible, manteniendo el drama. Y además de alguna manera es una manera muchísimo más sencilla de entrar en la metáfora. Ajá. Porque hay muchos, o sea, vamos a pensar en a lo mejor películas que mucha gente, o sea, yo conozco a varias personas que me dicen, ay, es que qué hueva a los musicales que se pongan a cantar a mitad de la película. Sí. Y yo siempre he dicho, güey, porque has visto pésimos musicales. Sorry. Sí, es que para empezar hay que también dejar algo súper, hiper en claro. El musical no es un género. Exacto. ¿Qué? Sí, el musical no es un género. Es como la pornografía. Es un medio. Como la animación, o tú mismo lo dices, la porno, o el gran espectáculo hollywoodense. Es el cortometraje o el documental. Es un medio. Voy a decir una teoría un poco postmoderna, pero yo creo que a estas alturas... Oh, no, posmo. En este canal, ¿cómo crees? Sino que yo creo que ya deberíamos estar abandonando esta idea de género, ¿no? O sea, como justamente cuando vimos La Favorita, que a lo mejor no entra en el tema, pero saliendo del cine fue como de... ¿Cómo sería La Favorita del musical? Pero saliendo del cine fue como, ¿esto qué es? ¿Es una comedia? ¿O es un drama? ¿O es qué es, no? Uh-huh. Y creo que al hecho de meternos demasiado en el hecho de que, es que a mí me gusta solo el terror, creo que pierdes muchas veces, porque hay terror... por ejemplo, esta película de Jack Gyllenhaal, la de Netflix, Velvet Buzzsaw. Ajá, es no la he visto. Cómica, es humor negro, pero es terror, pero es al mismo tiempo humor y eso es interesante. Y por ejemplo, La Favorita es comedia y es drama al mismo tiempo. Uh-huh. Y Suspiria es terror, pero también a lo mejor un poco musical. Entonces creo que deberíamos dejar de tener como esta idea de que solo funciona así. Ahora, los musicales, como dices, es un medio, es una manera de expresar las cosas. Y también yo creo que pensando como en estas películas ¿y por qué no agregamos un drama político? ¿No? Ajá. Y creo que los dramas políticos tienen muchísimo menos impacto. No sé por qué los dramas no... O
sea, los dramas políticos muchas veces... ¿A qué te refieres? ¿Cómo a cuál? O sea, me refiero en el sentido, por ejemplo, Big Short. Es que No, o sea, yo no... Adam McKay es una Yo no quiero decir... puta O por ejemplo, porquería, The entonces. Post del año pasado. Bueno, sí. O sea, son películas no que no sean buenas, sino que han como perdido ese... Le gustan a tu papá. Pero que aparte han perdido como esa fuerza, ¿no? Y los musicales son algo bien chistoso porque por mucho tiempo se consideró que el musical estaba muerto, ¿no? Y sin embargo podemos encontrar, también esa es otra cosa, dejar de pensar en los musicales como solamente The Sound of Music, porque The Sound of Music es una peliculaza, ¿no? Sí, es increíble. O Mary Poppins, o sea, pero... Y también Mary Poppins tiene algo que decir, ¿no? No, O pero sea, a lo que me refiero en el sentido de ser fresitas, de ser rosas, de ser así, o sea, y por otro lado tenemos Cabaret, que es un drama, es terrible Cabaret, tenemos... Bueno, terrible en el sentido que es muy triste, en realidad es una de las mejores películas jamás creadas, pero bueno. O sea, bueno, es terrible en el sentido dentro de la historia, ¿no? O sea, si tú lo ves, tú dices, ¿cómo va a ser esto rosa, no? Y es chistoso porque para mí fue el segundo musical que yo vi, y es bien cagado porque entonces todo el mundo cuando me decía, es que ¿por qué los musicales son tan rosas y son tan fresas? Y yo decía, No lo son. no lo entiendo, no entiendo por qué dice. Y luego ves Chicago, y Chicago también es como dramático, un poquito tratando de ser como cínico, pero también es una historia que dices, wow, esto es terrible, ¿no? Y luego ves como hacer cosas así, o ves Clímax y ves todos estos tipos de musicales que entonces te das cuenta que el musical no es rosa, no es bonito, no es de amor, ¿no? Y que a lo mejor... Bueno, a veces sí lo es, pero aún así tiene algo que decir. Ajá. Porque, por ejemplo, Across the Universe es de arriba sí, de abajo, amor. una historia de amor súper tierna y súper linda y súper fantástica y lo que sea, pero de todos modos se está usando la historia de amor como conducto para contar algo más. Incluso la propia La La Land, que yo sé, ya, todo va a estar bien. Pero incluso la propia La La Land tiene algo que decir acerca de... Digo, Damien Chazelle tiene algo que decir sobre el jazz, y es una opinión bien pendeja, pero la usa la relación como el conducto para hablar de esa situación cultural. Bueno, que te voy a decir que como lo que te dije, digo, ya es el segundo comentario de First Man. Vamos otra vez. Cuando vi First Man dije, wow, cuando vi First Man fue como de, wow, La La Land es tan buena. Sí, es mucho mejor que La La Land. Pero bueno. Bueno, pero el punto es que, o sea, que también hay que, primero que nada, y eso es, yo creo que es una de las cosas más difíciles. Hay dos como mitos muy grandes en el cine, que es como de, el cine comercial apesta. Mentira. Y las películas musicales son para niños y dan hueva. Yo creo que quitándonos como idea, vamos a lograr muchas cosas. Porque de verdad, o sea, me encantaría ver directores haciendo musicales. La verdad es que sí, para mí sería increíble ver a directores, además de Damien Chazelle, trabajando el formato, y Mike Nichols, Dios lo tenga en su gloria, porque realmente ahorita el único director que hizo como un musical este año fue Bradley Cooper con Nace una estrella, que es un poquito más suelta del tema que hablamos. Por supuesto hay musicales que no hablan de temas sociales, hay como Disney, ¿no? Y aún así Disney lo tiene hace, algo que decir, ¿no? Bien cabrón. O sea, simple y sencillamente acabo de rever Moana, no es mi película favorita de Disney, siento que hay un momento en el que como que se no me gusta, a mí no me gusta y punto. Pero por ejemplo, si te pones a ver cómo funciona la película en comparación con otras películas de Disney, es totalmente diferente. Sí, Frozen y todas esas tienen algo que decir. No lo pongo en contraposición a Disney, sino me refiero a, si un género medio está hecho para algo, así como la ciencia ficción está hecha para hablar de naturaleza humana, hay películas que no lo van a hacer. Por ejemplo, Star Wars son monjes láser y sí tiene algo que decir de la naturaleza humana, pero es más religioso y abstracto. O sea, no esa fuerza. No esa fuerza, pero sí es una constante bien cabrona. Y yo creo que son como formas sencillas, ¿no? Son formas sencillas de poder acceder a un tema. O sea, si uno, por ejemplo, quiere hacer
O sea, no es como que tú digas, quiero hacer una crítica sobre la sociedad. Y voy a hacer un musical, si no llega. O quiero hacer una crítica sobre la tecnocracia y el poder del Estado. No hace ciencia ficción, no Las aventuras de Elon Musk. No funciona de esa manera, ¿no? Pero creo que de alguna manera encuentras puntos de partida, encuentras formas, sobre todo cuando has visto cine o cuando has visto todas estas cosas, o cuando has leído ciencia ficción, ¿no? O sea, encuentras como en ese lugar encuentras las maneras de expresar ideas que tienes y que también lo mismo han explotado el que leas eso, ¿no? El otro día escuché un punto muy interesante, de hecho ahora que estaba investigando sobre esto de la relación entre la crítica social y el musical, y es que alguien escribió, no recuerdo dónde y me van a disculpar, pero decía... la gente se queja de los musicales porque dicen, es que no siento creíble que una persona se pare y cante. Y ese es el argumento más pendejo de la historia. Pero entonces, esta persona decía, bueno, es que el musical no es que literal se pare y cante, sino es que tiene una emoción tan fuerte dentro de sí que tiene que gritarla a los cuatro vientos. Y entonces esta persona decía, ¿y qué emoción más fuerte hay, además del amor y todo eso, que impotencia, que debilidad provocada por el lugar en donde estás? Y yo siento que por eso el musical tiene esa facilidad de hablar de la sociedad. Vivimos en una sociedad tan elocuentemente, porque lo entendemos, el número musical lo entendemos como algo despegado incluso de la propia narrativa, pero así se puede hacer una explosión sentimental y una declaración social, cultural y política más fuerte, más despegada del personaje y aún así pegada a la narrativa. Y eso es como yo lo veo. Es algo bien interesante que menciones eso, porque a lo mejor retomando la idea de géneros como expresión de ciertos como aspectos de la vida humana, suele suceder mucho con la misma ciencia ficción, mucha ciencia ficción, digamos, lo podríamos incluso agregar ahí a Marvel, o sea, dentro de la ciencia ficción, aunque no sea necesariamente estrictamente ciencia ficción. Ajá. Y también agregar, por ejemplo, géneros como la pornografía o incluso el terror, donde estos elementos como donde no es algo realista, pierde sentido, porque entonces estamos esperando que el cine es como un momento de realidad, es una de las artes que mejor representan la realidad, pero entonces y a la vez mejor representa lo onírico, lo fantástico, los deseos internos. Pero ¿no? Creo que en el caso del musical, que pasa lo mismo con el terror, que pasa lo mismo con la ciencia ficción, que pasa lo mismo con la pornografía, con el terror, es que uno espera que todo tenga una lógica como racional. Uh-huh. Y esa es la razón por la que películas como Interstellar de Christopher Nolan funcionan, o esa es la razón por la que películas como Batman de Christopher Nolan funcionan, porque realmente lo que te están dando, por ejemplo, con Batman, que es de alguna manera ciencia ficción, más o menos, pero sí entra un poco más en ciencia ficción. No, sobre todo más bien la narrativa superheroica es como distinta, pero pero aparte de eso, en el caso de Nolan, en el caso, por ejemplo, El Caballero de la Noche o Batman Inicia, él utiliza la ciencia ficción porque realmente está explicando de manera racional cómo funciona Batman. Con hechos y lógica. Exacto, te destruye, ¿no? Entonces yo creo que de ahí viene un poco como el problema con todos estos elementos de que esto no es real. Pues es que no es que sea real, no se busca, bueno, el cine no busca realidad. Ese tipo de cine no busca realidad. En realidad lo que está haciendo es crear una metáfora alrededor de un aspecto que puede ser cualquier cosa. Voy a retomar a lo mejor mi teoría que sale por favor un poquito del tema, pero es como cuando Civil War, yo creo que Civil War sí tiene como esta idea que se viene viendo, yo creo que después, bueno, después del 11 de septiembre con toda esta onda de la defensa y todas las películas de superhéroes de una forma u otra después de la primera del Hombre Araña están reaccionando de una forma u otra al 11 de septiembre. Claro, pero sí tienen que ver mucho con el hecho del control de armas, de todo ese. Yo Civil War lo veo clarísimo en ese sentido y también no solo el control de armas,
de armas, sino el liberalismo contra el control del Estado, todos esos aspectos. Y sin embargo, tú dices, y a cualquier persona dices, ay, es que no sé, de los Avengers, ay, es que solo es una pero yo creo que tiene que ver con el hecho de que no están viendo películas literales. Y sin embargo, esto es una tontería porque, por ejemplo, Tarkovsky hizo Solaris. Ajá. Y Solaris es ciencia ficción 100%. Solo que se ve más profundo. Digo, a mí me encanta Solaris. Y claro, también es una exploración humana bien cabrona, ¿no? Ajá, pero entonces me refiero a que no sé en qué momento se perdió este sentido de creer que la ciencia ficción no valía, de creer que los musicales no valían, de creer que el terror no valía, ¿no? Como formas de metáfora, cuando tanto a nivel literatura como a nivel cinematográfico siempre han sido como de los lugares donde más carnita se ha sacado. ¿Sabes quién yo creo que tiene la culpa? ¿Quién? Christopher Nolan. Yo creo que es la parte de Christopher Nolan. Sí, no, o sea, no digo literal Christopher Nolan, o sea, Christopher Nolan. Así. Con mis películas extremadamente de hueva, voy a destruir los géneros. No, ¿Nunca viste ese donde, no me acuerdo quién te está contando en el Oscar y todos están así brincando y solo Christopher Nolan está así parado viendo como... Sí, pero no es en el Oscar, es un concierto de Eminem. Hace un concierto, es que yo pensé que era una presentación de Eminem porque dije, ¿para qué vas a un concierto de Eminem si solo vas a estar parado ahí? No sé, creo que lo invitaron. O no sé. Pero el punto es que el estilo de cinematografía de Nolan extremadamente realista en el sentido de tiene que ser serio e importante y vivimos en una sociedad. Y todo ese estilo, tanto de Albuquerque como Dunkerque, como Interstellar, como todo eso, digo, siento que este podcast es como el podcast de Odiamos a Christopher Nolan. Cada episodio, bueno, tú, pero cada episodio sacamos una nueva cosa sobre cómo él es el diablo mismo, pero siento que ese estilo de cinematografía, o sea, no él, sino esa ola en la cual él está montando ha sido la que ha dirigido a la gente a pensar menos de otros géneros. Sí, pero es que también yo creo que, yo no sé, sí estoy de acuerdo en eso, pero siento que hubo un momento en el que se perdió como la capacidad, ahora sí voy a decir algo super cursi, pero la capacidad de asombro, ¿no? Tal vez. Porque todavía, o sea, por ejemplo, una de las mejores, y es interesante, ¿no? Yo creo que también tiene que ver eso, el hecho de que las mejores películas de culto de los 80s y un poco de los 90s sean películas de ciencia ficción, sean películas de terror, sean este tipo películas de género. Ajá, películas de género, y que de repente llegue el año 2015, 2012 y la gente esté diciendo, apesta, pero seguiré adorando eso. Creo que también tiene que ver el hecho de que hayan dejado de pensar que se puede seguir haciendo buen cine, que se puede seguir haciendo buenas historias. Es más bien como que la barrera del ridículo cambió muchísimo. Es decir, o sea, con la barrera del ridículo me refiero a que hay cierto límite en la que la audiencia va a decir, ay, no mames. Y como que antes, no voy a ser clasicista y decir, antes todo era mejor, el jazz está muriendo, Emma Stone, pero en un tiempo anterior. Y lo voy a salvar teniendo sexo contigo o algo así, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué es esto? ¿La favorita o no? Spoilers de la favorita. Pero antes era como, había una apertura igual y mayor al ridículo, tal vez porque los musicales y estas películas de género eran más populares, o al menos eran más bien recibidas o tenían su lugar. Y ahora que están entrando al mainstream, la barrera del ridículo se fue al piso. Y ahora si no es una película muy seria, se nota en los de Steven Spielberg y de gente muy vieja viéndose muy seriamente a la cara, entonces dicen, no, por supuesto, esto es ridículo, esto no tiene cabida en ningún lado. Y eso no quiere decir que los dramas no sean buenos. Hay excelentes dramas. O sea, simple y sencillamente de las últimas excelentes películas que vi, que es la de Beale Street. Ajá, If Beale Street Could Talk, de Barry Jenkins. O como se llama en México, Si la colonia hablara.
o sea, es una excelente película de drama, pero no quiere decir que, o sea, no sé en qué momento el drama, y creo que esto ya lo habíamos hablado creo que justo en el podcast anterior, de que el drama se convirtió en el género, el único género que puede ser como tomado en serio, ¿no? Y no funciona, y yo creo que no funciona así, ¿no? O sea, alrededor de 2001. Ajá, porque además, por ejemplo, nosotros podemos ver películas previamente a eso, películas, incluso animación, nominada al Oscar, nominada a otros premios, ¿no? Y ahora todo tiene que ser como tan dramático, todo tiene que ser tan fuerte y tan realista. Y repito, no sé en qué momento, y ahorita no, bueno, tú tienes tu teoría, tu estilo, pero yo creo que hay un momento en el que esto se está perdiendo. Yo creo que también tiene que ver con el hecho de que en general las películas, el cine de Hollywood como que empezó a decaer, y entonces la gente dejó de confiar en las películas, o sea, porque la verdad es que Avatar es una película que está bien, por ejemplo, pero, por ejemplo, no vamos a poner a compararla con una película de ciencia ficción como sería Regreso al Futuro, o una película de ciencia ficción como Ghostbusters. O no nos vayamos muy lejos, una película de James Cameron también, ¿no? Como Aliens. Ajá, exacto, ¿no? O sea, entonces creo que tiene que ver también el hecho de que Hollywood en general empezó a decaer en su cine, y entonces la gente dejó de confiar en este tipo de cine. Y creo que el drama es un estilo de género que casi siempre se ha mantenido. Y se puede hacer con relativa facilidad, eso, incluye actuaciones muy dramáticas y yo creo que por cosas así, por este tipo de ay, es género, ¿qué te pasa? Es por lo que porquería sentimentalista como Bohemian Rhapsody está nominada a los Oscars, la peor película del año. Sí, yo sé que la puse en número 2 en mis tops, pero no mames, es la peor película del año. Etcétera. No, y también tendremos ahí también que tomar en cuenta, por ejemplo, otros géneros que ya, o sea, ya podrías hasta tomarlos como muertos y que sin embargo había muy buenas películas, a lo mejor no excelentes películas. Y hay muchas películas mientras el género sigue muerto. Por ejemplo, comedia romántica o la comedia, ¿no? O sea, ¿qué comedias estamos viendo ahorita? ¿No? O sea, no muchas. Comedia, pero... o comedia romántica, la comedia romántica, o sea, a mí se me hace que se murió hace años. Sí. Sin embargo, había muy buenas películas. Por ejemplo, La boda de mi mejor amigo se me hizo una excelente película. Yo creo que la comedia romántica se acabó cuando Jennifer Aniston se divorció de Brad Pitt. Ahí fue el fin de todo. Tal vez. Sonaste como a escritor de Lola. Pero bueno, ya llevamos demasiado tiempo hablando de esto. Musicales, vayan a verlos, puta madre. Ruth. Pues sí, que dejen de mamonearse y creer que el drama es la única cosa. Hay muy buenas películas de género con temas muy serios, y hay veces que hay películas de género que son muchísimo mejores que los dramas. Y pues sí, empiecen a ver musicales y denles una oportunidad a todas estas películas de género. Por favor. Y además, entiendan, los musicales tienen cosas que decir muy interesantes. Yo, repito, vi Across the Universe y se me hizo... Para mí fue una revelación completa. Tiene un 50%, no tanto. Me vale puta ver. Sino... se me hizo una revelación porque fue una manera de tomar música y tomar un sentir y expresarlo y llevarlo a su momento histórico de una manera bien cabrona. Y de hecho, investigué, sí, porque pues mi banda favorita es Queen, por desgracia. Y dije, ¿habrá un musical como este de Queen? Sabía que había uno y no hay uno. No existe. No existe, hay un pinche musicalito que Ópera rock. que ópera rock lo pongo entre enormes comillas, porque es como, el rock ha muerto. Y solo que por cierto, escuchen mi próximo podcast. Que a propósito, va a hablar de ese tema, entonces no voy a andar en él, pero sí, el rock ha muerto, pero vean musicales porque es la única manera de revivir el rock, al parecer. Y vean musicales porque, no mames, van a entender mucho más del cine. Es un medio y es un género bien preciosos. Los amamos. Musicalmente. Esta es la parte en la que haríamos un número musical sobre todo eso, pero ninguno de los dos sabe cantar. ¿En serio? Porque yo traje
No, fuegos no, artificiales no. y traigo... No, tampoco sé bailar. Ajá. Así que esto fue Popnography. No olviden seguirnos en nuestras redes y seguirnos viendo. Va a haber más podcasts, va a haber más videoensayos. A propósito, o sea, va a salir en este canal, o tal vez ya salió, una conversación que tuve con el canal de La Letra en Llamas. ¡Wow! Nuestra primera colaboración. Sobre cómo entrenar a tu Dragon 3. Que está bien, está bien. Y va a haber más cosas. Síganos, les repito, redes y todo eso. Y pues estén al tanto de los dos. Así que continuamos con el ASMR. Así.